la mitad del reino, le dará una de su hija Mical. Y dice que comenzó a ver los beneficios en medio de una batalla, lo que el rey estaba dando. Y dice de que en aquellos momentos él escuchó esto, pero dice que se acercó dos hombres a preguntar si también era correcto lo que él estaba escuchando, y dice que todos le decían lo mismo. En el verso 28, que fue en el verso inicial que iniciamos, dice de que su hermano Eliab lo escuchó. Dice que enseguida, en aquellos momentos, Eliab comienza a menospreciarlo. Y miren en la manera en que lo hace. En el verso 28 dice: y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Y esto quedó en mí muchas preguntas. ¿Por qué? Porque Eliab lo que estaba era proyectándose en David. Porque en aquellos momentos él le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Y en ese momento yo dije, él como que se creía el Espíritu Santo para conocer la intención que había en el corazón de David. Y dice que comenzó a decirle: ¿dónde dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Y esto me llamó todavía mucho más la atención. Porque si él pastoreaba ovejas, no podía ser en el desierto. Porque en el desierto no había pasto. No había comida para ovejas. O sea, mire la forma en que lo estaba menospreciando, que ni siquiera midió sus palabras y habló simplemente por hablar, ni siquiera habló coherentemente. Sino que le dice: ¿dónde dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Y dice que David, siendo menospreciado por su hermano, dice de que él le dijo: ¿qué he hecho yo ahora? Es mejor hablar. Y dice que se apartó de su hermano y siguió preguntando, porque a él le interesaba el beneficio. Y siguió preguntando qué harían aquel que venciere a aquel gigante. Y dice que aquellos hombres a los que él se acercó le dijeron las mismas palabras que le habían dicho los otros hombres. Pero dice la Biblia que en aquellos momentos, aquellas palabras que David había dicho, dice que llegaron a oídos del rey Saúl. Y dice que el rey Saúl lo mandó a llamar. Y dice de que era un joven hermoso, rubio, de buen parecer. Y dice que cuando el rey lo vio, le dijo: tú eres muchacho. Y aquel es un hombre de guerra desde su juventud. En aquellos momentos, él dudó de la capacidad que tenía David. Y lo menospreció porque era un muchacho. Lo menospreció porque no sabía de guerra en ese momento. ¿Y qué me gusta de esto? De que David, aunque su hermano Eliab quiso menospreciarlo, no le prestó atención, sino que él siguió tras lo que él quería saber. El rey quiso menospreciarlo en ese momento, pero no se dejó menospreciar, sino que dijo: mira, ve, tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando venía el oso o cuando venía el león, yo le quitaba, libraba las ovejas de su boca. Y si venía contra mí, yo le echaba mano a la quijada y los mataba. Fuese oso o fuese león, yo los mataba. Y dice la Biblia que añadió diciendo que Jehová estaría con él y le entregaría a este filisteo. ¿Qué me gusta de esto? Que dice la Biblia de que Saúl, escuchando aquellas palabras, dice que comenzó a vestirlo. Dice que le puso el casco de bronce, lo armó de coraza. Dice que ciñó su espada. Pero dice que David comenzó a andar, quiso probarlo. Pero dice que no podía porque nunca lo había practicado. Y dice de que él dijo: yo no puedo hacer nada con esto, nunca lo he practicado.
Y dice la Biblia de que él cogió 5 piedras lisas del arroyo, lo metió dentro de su saco pastoril, cogió su cayado y fue y se enfrentó a la línea de batalla. Algo que a mí me gusta de este texto es que él dijo a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Ya él se estaba proyectando que iba a salir de pastorear las ovejas de su padre. Su hermano le estaba preguntando que dónde había dejado las pocas ovejas de su padre en el desierto. O sea que él todavía pastoreaba ovejas. Pero cuando se presenta delante del rey, le dice: tu siervo era. A mí me gusta esa proyección de David. Porque ni siquiera había llegado a la línea de batalla. Ni siquiera Dios le había dado la victoria, pero ya él estaba seguro que la victoria la tenía. Ya él estaba seguro de que Dios estaba con él. Si algo me impacta de eso, hermano, y que yo comencé a analizar, y es que Saúl le quiso dar su armadura. Dice que le puso el casco, le puso la coraza, le dio la espada. Y dice de que David comenzó a andar con él, pero que no pudo porque nunca lo había practicado. Y me pareció algo paradójico o algo chistoso, porque usted, mire el que está a su lado, mírelo bien. Porque es que nosotros somos buenos para formular. Si hablamos en la parte secular, hermano, yo he escuchado personas que dicen: no, yo cuando tengo un dolor de cabeza me tomo 1 o 2 acetaminofén y a mí se me quita. Y a todo el mundo le recomienda el acetaminofén. ¿De verdad que sí? Amén, amén. A mí no me lo recomiende porque no me hace nada, ni siquiera me quita la fiebre. Para mí tomar acetaminofén es como tomar agua para el dolor. No me sirve para nada. Tiene que tener otro compuesto, pero solo no me hace nada. Entonces, somos buenos así. Entonces, si lo llevamos a un ámbito espiritual, también somos buenos para formular. Porque uno comienza a ver al hermano que está pasando por cierto proceso igual o parecido al que ya nosotros vivimos, y le decimos: mira, ven, yo también viví algo igual así. Y yo cogí, me metí tantos días de ayuno y comencé a orar y Dios me dio la victoria. ¿Usted ha escuchado gente así? ¿A usted no le han recetado fórmulas así? Que le están diciendo: mira, ve, para que tú salgas del proceso de lo que tú estás viviendo, mira, ve, hay tantos días de ayuno, levántate en la madrugada, hay tantos días de vigilia, mira, vente a las 3 de la tarde, que esa es la oración efectiva. Hermano, uno escucha cantidades de cosas en el proceso que uno a veces vive, pero que me di cuenta de que sencillamente David quiso entrar de pronto en el orden que el rey le estaba dando, pero David entendió que no eran con las armas de Saúl, sino con las armas que él sabía usar. Aleluya. Él estaba acostumbrado de pronto a una piedra, a una onda. Él nunca había sido varón de guerra, de batalla. De pronto poner una espada y enfrentarse a un ejército. Él estaba acostumbrado a pelear contra el oso y contra el león. De pronto con sus propias manos, con una onda y una piedra, era lo que él sabía usar. ¿Qué me da a entender esto, hermano? Yo no tengo que imitar lo que hace el uno o lo que hace el otro, porque lo que Dios me dio a mí es único. Y vemos personas que muchas veces uno dice: pero es que yo he visto eso en algún lado. Es que este hermano o aquella hermana se pareciera que estuviese imitando a X o a Y persona. A este si coge y lanza el brazo para allá, este también lo lanzó. Hermanos, no seamos imitadores de nadie aquí en la tierra, simplemente de Cristo. Porque lo que Dios depositó sobre su vida sencillamente es suyo. Dios se lo entregó, usted lo direcciona guiado por el Espíritu. Si algo puedo hablar con libertad, y de pronto puede ser en el campo profético, podemos ser profetas
profeta, podemos tener el mismo llamado, podemos tener los mismos dones, pero no todos los recibimos de igual manera, no todos direccionamos de la misma manera, no todos fluimos de la misma manera. Si usted se da cuenta, los grandes profetas de Dios en la Escritura, Isaías, que significa voz de salvación, él hablaba siempre que venía un redentor, que venía el Cristo, que venía alguien que venía del tronco de Isaí. Pero Jeremías estaba hablando a la nación de Israel. No era que venía Jesús, no era que venía un Mesías, estaba hablando a la nación de Israel, que Dios sencillamente era Jehová Dios, y que él levantaba, que él animaba, que él restauraba, pero nunca mencionó a Cristo. Mas Isaías siempre lo profetizó. Eran profetas, pero no todos tenían el mismo mensaje. Ni a los dos se les fue revelado lo mismo. Y hubieron profetas que estuvieron en el mismo tiempo, pero no todos recibieron la misma revelación. Esto me da a entender que lo que Dios depositó sobre mi vida, lo que Dios depositó sobre su vida, es único y nadie puede tenerlo. Mire, yo siempre he dicho algo, yo admiro a las personas que enseñan, que son docentes de profesión. Yo los admiro, los respeto. Y digo, ellos lo hacen por vocación. Porque si fuese por mí, hermano, yo soy muy desesperado. Porque no todos aprenden de la misma manera. Hay algunos que son más visuales. Hay unos que tienen que hacerle acompañamiento continuamente. Y yo no sé cómo hacen esos docentes para que todos sus alumnos vayan al mismo nivel. Yo explico 1 o 2 veces, si no entiendes, ven, yo te lo hago. Ese soy yo. No tengo esa paciencia de pronto para dedicarme, mira, que sube, que baja, que estira, que allá. Hermano, eso no va conmigo. Porque no me lo entregó Dios. Pero aquella persona que tiene esa paciencia, esa devoción, puede pasar todo el día, le apasiona, le encanta, le fascina. A mí me desespera. Porque yo le digo 1, 2, 3 veces, a la cuarta lo dejo o se las hago yo. Ese soy yo. Pero he visto personas que les apasiona esa parte. Y yo cuando veo como que esa mucha paciencia, yo me quito. Porque yo soy algo desesperado en esa área. Porque de pronto yo era de los que me explicaban 1 o 2 veces y entendía y lo hacía. Pero eso que le repiten 2 y 3 veces, y uno me dan ganas de decirle, pero tú como que no entiendes. Pero he entendido que no todos reciben la enseñanza de la misma manera, ni pueden proyectarse de la misma manera en que yo lo hago. Y eso es entendible y respetable. Entonces, el Saúl quiso colocarle el casco, quiso colocarle la coraza, quiso armarlo con sus armas de guerra, pero dice de que David no pudo. David salió a pelear con las armas que él tenía, con las que él sabía usar. Es como yo decirle a alguien que sencillamente está llegando, y de pronto lo hablábamos en las clases del día viernes, decirle a alguien, entra, pelea, pero ¿contra qué va a pelear? ¿Qué arma va a usar? Mire, hay batallas, y yo recuerdo un testimonio de aquella mujer que Dios usó para que yo llegara al Señor. Ella dice de que una noche cualquiera comenzó a tener un ataque, y ella dice de que ella nada más sintió que lo que fue llegó al techo y que el techo se quería como hundir, partir, y ella sentía esa opresión, y ella dice que se levantó y comenzó a orar y comenzó a reprender, y el Espíritu le habló y le dijo, ¿tú qué haces? Y ella le dijo, Señor, estoy orando, mira lo que se siente. Y Dios le dijo, no lo vas a vencer de esa manera, adórame. Y ella dice que comenzó a adorar a Dios, y lo que estaba allí se fue. O sea que no todas las guerras se ganan orando y reprendiendo. Hay guerras donde sencillamente usted, en medio de su adoración a Dios, disipa lo que hay. Pero todo recomendado, no, cuando sientas eso, párate, reprende, unge, eso, echa aceite por todo lado y no te duermas.
¿No ha escuchado gente así? Amén. Bastante. Entonces, la Biblia dice de que a David le dificultaba caminar con estas cosas. Pero dice más, sin embargo, él llegó a la línea de batalla con las armas que él sabía usar. Parece, mire hermanos, si usted lo lee desde una lógica humana, parece incoherente de que David saliera a la línea de batalla donde había un hombre que era paladín, que era un hombre guerrero desde su juventud. Salió, dice que salió a la línea de batalla y su escudero adelante. Y David llegó sin escudero a la línea de batalla con 5 piedras, una honda y un callado. Y dice que cuando Goliat lo vio, lo tuvo en poco, lo menospreció. Tanto que le dijo: ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos y con piedras? Y dice de que en aquellos momentos aquel se creía con aquella influencia de grandeza y le dijo: ven a mí y te daré tus carnes a las aves del cielo. Y hermano, y si usted lo ve desde un punto lógico humano, Goliat tenía todas las de ganar. Simplemente con un espadazo podía cortar a David en dos. Podía haberlo hecho trizas ahí mismo. Pero la Biblia dice de que David sabía a quién tenía. Él no estaba confiando de pronto en que tenía una espada ni nada de esto, porque no lo tenía. Él sabía, porque él dijo: hoy todo Israel sabrá que hay Jehová en Israel, de que Dios pelea por su pueblo. Y dice la Biblia que cogió sus 5 piedras, se enfrentó a él. Mire, y su hermano Eliab, que era uno de los guerreros, su hermano Eliab, que era uno de los que servían al rey, era uno que cuando usted ve el primer libro de Samuel en el capítulo 16, cuando Dios se provee del rey dentro de la casa de Isaí, fue lo primero que salió, alto, fornido, tanto que Samuel pensó que era el que Dios había escogido. Pero en la línea de batalla, en vez de salir a enfrentar al enemigo, demostrar su valentía, demostrar aquel coraje como guerrero, no lo hizo, estaba amedrentado, pero sí pudo menospreciar a David en la batalla. Y dice la Biblia que él salió y que con una piedra sencillamente desestabilizó a Goliat y cayó. Y dice que salió corriendo y que con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Aquí me llaman la atención muchas cosas. Porque la Biblia dice que Goliat salió con su escudero. ¿Qué se hizo el escudero cuando cayó? Hermano, yo leí eso y a mí me cayó la curiosidad. ¿Qué se hizo el escudero? Salió corriendo. ¿Será que se desmayó allí? ¿Será que Goliat le cayó encima? Hermano, usted no sabe cuántas preguntas pasaron por mi cabeza. Pero la Biblia no habla más del escudero de Goliat. Pero me llama la atención algo todavía más profundo. Si no pudo caminar con la armadura de Saúl, ni podía manejar la espada de Saúl, ¿cómo hizo para coger la espada de Goliat, que era más grande, más pesada, para mocharle la cabeza al mismo? Con toda curiosidad, porque dice que le mochó la cabeza y se la llevó al rey. ¿Será que la llevó a arrastrar? ¿O la llevaría así cargada? Hermano, usted no se imagina cuántas preguntas yo me hago leyendo estas historias. Pero la Biblia dice que le cortó la cabeza y se la llevó al rey, al que habían menospreciado el mismo día 3 veces. Fue el que dio la libertad a Israel, le dio la victoria en ese momento. Ese día del menosprecio pasó a la honra. Ese día que David estaba siendo menospreciado por su hermano, estaba siendo menospreciado por el rey, estaba siendo menospreciado por el filisteo, ese fue el día que Dios escogió para sencillamente honrarlo delante de aquellos que le estaban menospreciando.
Pero si vemos toda la historia de David, David venía de menosprecio en menosprecio. Porque cuando nos devolvemos un capítulo antes, en el capítulo 16, dice de que cuando fueron a ungirlo como rey, la Biblia dice que sencillamente pasaron a Eliab. Dice que pasaron a su otro hermano. Dice que pasaron los 7 hijos de Isaí que estaban en casa. Y dice que a ninguno de ellos había escogido Dios. Y Samuel tuvo que hacer la pregunta a Isaí diciéndole, ¿tienes más hijos? Y le dijeron, sí, David, aquel que está apacentando las ovejas. Hermanos, lo tenían en poco. Tanto que cuando le hablaban de sus hijos, se olvidaban que David existía. Pero a mí me gusta el Dios al que yo le sirvo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Samuel le dijo, mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Al que habían olvidado, al que estaban menospreciando, si no llegaba, no había comida. Podemos ver dentro de la historia de David, de tanto que él llega a expresar algo diciendo, en pecado me concibió mi madre. Y todos podemos ver de pronto desde un punto teológico o hablando desde un punto bíblico de toda la historia o de todas aquellas cosas que venían dentro de la casa de David, dentro de su linaje. Recuerde aquella genealogía que viene de Ruth la moabita. La moabita era menospreciado por Israel porque era en aquel insecto que había hecho loco sus hijas o las hijas que habían embriagado a su padre y acostarse con él y habían tenido hijos de su padre. Y dice que eran menospreciados los moabitas y los amonitas. David venía en esa línea del menosprecio. Venía en esa misma línea toda su descendencia y todas estas cosas. Por eso yo siempre he dicho que lo que tú no dominas te termina dominando. Lo que tú no vences te termina venciendo. Si algo estaba haciendo David, era venciendo el menosprecio. Porque David sencillamente, en aquel momento en que su hermano le menospreció, le hubiera dicho, sí, es verdad como tú dices. Hubiese aceptado una culpa que no era de él. Usted no ha visto gente que se autolacera y que se victimiza cuando ha sido menospreciado. Sencillamente comienza a hablar con aquellas personas y comienzan a decir, es que es verdad lo que dicen en mi casa, yo no sirvo para nada, es verdad yo soy un inútil, es verdad yo soy esto. Y comienzan a hablar por causa del menosprecio que han vivido. Y uno comienza a decirle, no, pero mira, tú sirves, mira, tú tienes un valor, mira tú esto. Pero aquellas personas han sido tan marcadas en el menosprecio que nunca alcanzan a ver el cuán valor tiene su vida, sino que se dejan arrastrar y se dejan menospreciar por todo el mundo. Y David tuvo que cortar con esto para poder llegar a lo que Dios quería llevarle. Y era honrarlo delante de su casa, de sus hermanos y de toda la nación de Israel. Amén. Por eso, hermano, voy a abrir un paréntesis aquí. Son casi los mismos los temas que toco en esta área. Pero quiero decirle, hermano, siempre le he dicho, revise, mire, investigue, indague, pero tenemos que cerrar puertas al enemigo. Si usted sabe que viene de una familia que viene manejando iniquidades y pecados y que esto ha afectado a su vida, hermano, es tiempo de que nos paremos, cerremos puertas, cortemos para que no le alcance a nuestros hijos, a los que vienen después de nosotros. Mire, yo hice algo tan tremendo, mire, que yo no sabía nada de eso y yo comencé a darme cuenta que nosotros padecíamos gitanos. Hermano, yo viví en casi todo el barrio Santo Domingo. Hoy mi mamá vivía aquí, mañana vivía allá, pasó vivía aquí. Un día cualquiera yo cogí, me senté y le pregunté a mi madre. Yo le decía, hermano, ¿usted se ha dado cuántas veces usted se ha mudado en el mismo pedazo? Yo le ya conozco todas las casas de la cuadra.
Y ella me dijo, pues, que no tenemos una casa, mira que la situación, que la arriendo, que una cosa, la otra. Y comencé a hablar con ella. Y ella comenzó a decirme, lo que pasa era que tu abuela, el mismo patrón de conducta lo estaba repitiendo mi madre. Y yo dije, no, conmigo no va a pasar eso. Recuerdo que cuando yo llegué al Señor, yo le dije, no, si el día que salga de la casa de mi madre, será para mi casa. Hermano, y así lo hice. Me pasaron muchas cosas, pero de la casa de mi madre salí a la casa que Dios me dio. Corté con eso. En mi casa nadie se casaba, yo me casé. Y comencé a romper con muchas cosas que yo venía viendo, patrones de conductas en mi casa, que se repetía la historia pero con diferentes personajes y que yo estaba llevando del bulto. Yo dije, ya no más a esta tristeza, a esta melancolía, ya no más a esta ruina, ya no más que nadie se graduaba, nadie terminaba estudio. Y yo, hermano, me tocó estudiar de noche, pero dije, de que me gradúo, me gradúo. Y lo hice. Trabajaba y estudiaba, y la pastora es testigo de esto, y me gradué de una carrera técnica. Y seguí estudiando muchas cosas, porque nunca me definía qué estudiar. Por eso tengo conocimiento de tantas cosas. Porque todo lo estudiaba, porque yo decía, no, yo tengo que romper con esto. ¿Cómo es posible de que todos los que estudiaban llegaban hasta tercero o quinto de primaria y el que más avanzaba llegaba a sexto o séptimo? Yo decía, no, alguno tiene que graduarse. Mi hermana la mayor nunca se graduó. Yo dije, no, si ella no pudo, yo sí puedo. Y comencé a contar con esto. Pero comencé a ver la historia de mi familia. Yo dije, no, esto viene venciendo a mi familia, yo tengo que vencerlo a ellos. Mire, y le voy a contar algo. De pronto nunca tuve la oportunidad de pisar una universidad y de pronto terminar una carrera universitaria. Pero mi hermana, la menor, la que viene después de mí, ha luchado. Ha estudiado igual que yo. De todo lo que sale estudiamos, porque nos gusta estudiar. Pero ella hizo algo. Después de mucho tiempo, el año pasado hizo las pruebas IFE, las volvió a repetir. Y ella estaba con su locura, como le digo yo. Yo le decía, después de tanto tiempo que te graduaste, tú vas a volver a repetir las pruebas. Yo le dije, cuando ya la metodología ha cambiado tantas cosas, hermano, porque yo que ayudo a hacer tareas a mis hijos, hay cosas que a mí no me dieron. Y cosas nuevas que me he enterado. De que ya no son 9 planetas, que ahora son 8. Porque ya Plutón no era planeta, sino un satélite y un no sé qué cosa. Y que eso explotó. Yo eso no lo sabía cuando estudiaba. Hermano, yo me he enterado de una cantidad de cosas. Por lo menos cuando a mí me enseñaron a dividir, eso fue directo. Ahora no, ahora se recta y ya está más fácil. Pero yo me enredo, los hace directo. Hermano, y yo he visto tantas cosas en el estudio que han cambiado que yo digo, ya yo no doy nuevamente a esto. Y mi hermana me dijo, no, yo sí, yo voy a estudiar, vas a ver que yo las voy a pasar. Y ella cogió, hizo su prueba aquí, pero después se presentó y yo nada más le dije, tú lo que eres grande. Y yo le dije, cuidado, vas a perder tu plata más bien. Porque tenemos mucha confianza entre nosotros. Y ella fue y se hizo su prueba, esperó el resultado. Hermano, y era el puntaje que necesitaba. Y entró a la universidad actualmente. Cuando ella cogió y me dijo, ya me gradué, ya hice la prueba, ya me matriculé, me mandó el formulario de inscripción y está estudiando. Y me dijo, y le estoy orando a Dios que no sea todos los días, porque ¿de dónde voy a sacar tanta plata para pasar? Hermano, y le tocó 2 días, martes y miércoles. Y yo le dije, admiro tu fe. Y le dije, si yo no pude romper esa parte en la familia y tú puedes hacerla, yo te apoyo. Pero tenemos que romper con esto. Hermano, y esto es lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Estamos repitiendo la misma historia.
Y lo único que cambió fue el personaje, y lo que estamos llevando del culto somos nosotros. Y nosotros tenemos que romper con todo esto para que no alcancen a nuestra descendencia. David rompió con esto para que no alcanzara a sus hijos. Aunque habían otras iniquidades que no alcanzó a pelear, que sí tocaron a sus hijos. Pero esto nos va a entender, hermano, de que uno tiene que estar todos los días viendo cuál es la puerta que está abierta, cuál es el portillo. Hay que estar cerrando, hay que estar peleando para que nuestros hijos vayan por un camino de libertad. Amén. La Biblia dice, y a mí me gusta esto, porque cuando llamaron a David, y dice que cuando llegó David, que Samuel dijo, ese es el elegido, el que yo he escogido. Dice la Biblia que Samuel se paró y lo ungió delante de sus hermanos, y lo ungió delante de su padre. Los que los menospreciaban vieron cómo Dios lo había escogido y le había dado un lugar de honor. Amén, amén. A mí me gusta la historia de David. No sé si es porque de niños me lo repetían en las escuelas dominicales que iba. Pero viéndolo desde el punto bíblico, nosotros podemos ser como David, pararnos en una línea de batalla y comenzar a pelear contra todas aquellas cosas que están afectando nuestra vida. La Biblia dice, y mire lo que hizo el gigante cuando llegó. Le dijo, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí? Dijo, el verso 41, el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo vio a David y le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio, de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palo, y maldijo a David por sus dioses. Recuerde que uno de los conceptos que le di, dice que es similar al odio, pero que implica un sentimiento de superioridad. Aquel gigante se creía superior a David, sencillamente no sé si por su altura o por su largo recorrido de batalla. Pero dice que lo menospreció, le tuvo en poco en ese momento. Entonces vimos de que David fue menospreciado por su hermano Eliab, fue menospreciado por el rey Saúl, fue menospreciado por Goliat. Otra historia está en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Del verso 1 en adelante habla la historia de José. Todos conocemos la historia. Pero aquí hay algo chistoso para mí. Libro de Génesis capítulo 37. Del 1 al 4 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bial y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí hay algo chistoso para mí. Y lo voy a hablar desde mi punto de vista, no desde el punto bíblico. Pero es que José se gana el menosprecio. Le informaba la mala fama de sus hermanos a su padre. O sea que el menosprecio no fue de gratis. Se lo ganó desde mi punto humano. Pero vamos desde el punto bíblico. La Biblia dice de que José andaba con los hijos de Bial y con los hijos de Silpa. Y dice que él informaba a su padre la mala fama que tenían sus hermanos. Dice de que Jacob o Israel amaba a José más que a todos sus hermanos porque lo había tenido en su vejez. Cuando yo me detengo aquí,
usted comienza a darse cuenta de la historia. Cuando vamos desde los patriarcas, comenzando desde Abraham, dice de que Abraham amaba a Isaac. Y dice de que ese era su amor porque, el hijo que él amaba, porque era el hijo de la mujer que él amaba. No estoy diciendo que a los demás no lo amaba, sino de que era notable aquel amor que le daba a Isaac. Que de pronto no le dio a Ismael y que de pronto no le dio a los otros hijos que él tuvo. Pero vemos de que después cuando nace Isaac, que ya tiene familia, dice de que Isaac se inclinó a uno y su madre se inclinó a otro. Venía un mal de familia en esta línea. Y era que entre ellos mismos provocaban división y menosprecios entre ellos. Tanto que cuando Jacob tuvo sus 12 hijos, dice de que amaba más a José que a todos sus hermanos. Y si usted sigue leyendo la historia, cuando José tiene sus hijos, que se los lleva para que los bendiga, Jacob cruza las manos y bendice al menor y no al mayor. Y aunque José le dijo, ese no es el mayor, no determinó sencillamente, sino que dejó que su padre le bendijera de esa manera. O sea, que hay cosas, como les decía ahorita, que vienen de familia, de nuestros ancestros, de nuestros pasados atrás, que nosotros tenemos que cortar. Y dice la Biblia de que le amaba más que a todos sus hermanos. Voy a abrir un paréntesis bien grande aquí, de contar los que tenemos 2 o más hijos. Porque en mi casa yo soy el segundo de 4 hermanos. Usted no se imagina la batalla campal que había. Alce la mano el que nunca peleó con los hermanos. La hermana Luz. Hermano, mire, yo le digo algo. Mi hermana la mayor cumple el 19 de octubre. Es la mayor. Yo soy el segundo, cumple el 12 del mismo mes. Por ende, yo cumplo primero, aunque soy el segundo. Y hubo algo que a mí marcó mi vida, que ya Dios sanó y que ya Dios hizo la obra en esa parte. Y hoy lo puedo dar como testimonio y hasta chistoso, pero que cuando no tenía Dios fue algo duro para mí. Porque yo recuerdo que llegó el 12 de octubre, mi madre cogió, me abrazó, me dio besos y me dijo, Dios te bendiga, te guarde. Me dijo, tú sabes que no hay plan. No había regalo, no había torta, no había nada, simplemente besos y abrazos. Pero llegó el 19 y llegó mi madre, besos, abrazos, una torta y una muda de ropa. ¿Cómo se sintió Esquivel? Que di una semana antes no había plata, pero una semana después hubo para torta y una muda de ropa. Mire, y eso fue duro para mí. Mi hermana contenta con su torta y todo, y yo dentro de mí cavilaba y decía, pero para Esquivel no hubo, pero para ella sí. Hermano, y extra de pronto enemistad o contienda sin darse cuenta, mi madre la provocó. Y nosotros éramos ni perro ni gato, que nos estábamos dando. Mi mamá podía estar presente y nosotros dando unos puños. Y mi mamá decía, el que pierda lo casco. Imagínese usted eso. Pero uno terminaba y mi mamá terminado y nos cagaba los dos de igual manera. Eso decía mi madre, los voy a mandar a barriga con barriga en un palo de clemón que tenía mi abuela en el patio. ¿Sabes? Donde ella molía. Hermano, y esto marcó mi vida. Eso marcó mi vida en aquel entonces. Ya hoy lo recuerdo y no me duele, al contrario, me da hasta risa.
pero eso marcó mi vida. Y yo soy de los que tengo 2 hijos. Y yo soy de los que cuando le llevo a uno, le llevo al otro. Y si no alcanza, no le llevo a nadie. Para no provocar el daño que a mí me hicieron. Porque es que yo lo viví, yo lo sentí, yo pasé por eso. Y no quiero que mis hijos sientan o que puedan percibir esa sensación de dolor. Eso es horrible. Entonces eso hago yo. O si lo llevo sencillamente mitad y mitad. O si no me alcanza. Entonces José se ganó el menosprecio no de gratis. Su padre lo provocó. Porque dice que le hizo una túnica de colores a José. Así como tomó el tiempo para tejerla o coserla y dársela a José, ¿por qué no tomó el tiempo de igual manera y hacerle 11 túnicas más a sus hermanos? Vos no hubieras hecho nada. ¿De verdad que sí? Y a veces nosotros los padres provocamos que entre hermanos haya discordia. Hablo desde mi perspectiva y desde mi experiencia con mi madre y mi hermana la mayor. Pero esto pasó en la casa de José. Otra historia está en el mismo libro de Génesis. En el capítulo 29, al verso 31, capítulo 29, verso 31 dice: y vio Jehová que Lea era ¿qué? Y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo esta vez: alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. A mí me llamó poderosamente la atención estos textos. Porque la Biblia dice, y todos conocemos la historia, de que Jacob trabajó 7 años por el amor de Raquel y le dieron a Lea. Y después tuvo que trabajar 7 años más para que pudieran darle a Raquel. Trabajó 14 años sin salario, sin ver un peso, simplemente para que le dieran como recompensa a la mujer que él amaba. Usted trabajaría 14 años por el amor de su vida, sin ver ni un peso. Amén. El hermano Brian dice que está bien. ¿Y tú, Jesús? 40. Hermano César, ¿cuánto trabajaría usted? Toda la vida. Toda la vida. Le ganó César. Mire, la Biblia dice que Jacob trabajó 14 años por el amor de Raquel. Pero yo siempre he dicho que estas historias para mí son algo paradójicas. Usted se imagina trabajar 14 años por el amor de su vida y que le salga estéril. Pareciera ilógico. Pero la Biblia dice que cuando le entregaron a Raquel, a Lea, perdón, y a mí me impacta esta historia. Y créame que no soy mujer, pero trato como de entrar a la historia, cómo se sentiría Lea al ver que Jacob la menospreciaba. Que Jacob allí la estaba menoscabando, de que no le prestaba atención, de que Jacob no le brindaba afecto, pero era su esposa. Pero entre más la menospreciaba, más se multiplicaba.
Y mientras yo leía esto, yo decía, Dios usa unos escenarios sobrenaturales. Como que entre más nos menosprecie, más nos hace fructificar. Entre más nos menosprecie, nos hace multiplicar. Y lo peor es que el que nos menosprecia se da cuenta de lo que Dios nos está haciendo. O sea que entre más vivamos menosprecio, Dios va a hacer que tú fructifiques en medio del menosprecio. Entre más te menosprecian, más te vas a multiplicar. Entre más te menosprecian, aquellos que te están menospreciando tienen que ver la honra que Dios va a depositar sobre tu vida. Quiero cerrar, aunque tendría mucho que dar en esta parte, pero quiero cerrar con una historia que a mí me gustó. En el libro de Jueces, capítulo 11, verso 1 en adelante, habla la historia de un hombre llamado Jefté. Y dice de que este hombre, libro de Jueces, capítulo 11, verso 1 en adelante, está dentro de los libros históricos, para que se ubique. José, Jueces. Hablando del orden canónico. ¿Ya se ubicó? ¿Ya le encontró? Jueces capítulo 11, verso 1. Habla de un hombre llamado Jefté, que dice de que Jefté era único de una mujer ramera. Y dice de que el padre de Jefté, su esposa, le dio hijos. Y que los hijos que había tenido echaron a Jefté porque era hijo de otra mujer y sencillamente le dijeron, con nosotros no vas a heredar, porque era hijo de una mujer ramera. ¿Usted se imagina cómo se sentía Jefté? Mire, yo siempre he dicho que Jefté no tenía la culpa de lo que había hecho su padre, ni tampoco tenía la culpa del oficio que tenía su madre. Él nació en medio de este hogar disfuncional. Él nació en medio de esa circunstancia. Pero dice que sus hermanos le menospreciaron porque era hijo de una mujer ramera. Y lo echaron de la casa diciendo, tú no heredarás con nosotros. Pero dice la Biblia que cuando aquella nación comenzó a ser oprimida nuevamente, no había nadie que les enfrentara. Pero dice de que Jefté era un hombre valiente y valeroso. Tanto que los mismos que los echaron, los mismos que los menospreciaron, fueron los mismos que fueron a buscarle para que viniera y peleara y trajera libertad a la nación. Eso a mí me gustó. Porque los mismos que te menosprecian, los mismos que te señalan, los mismos que te juzgan y te condenan, son los mismos que se sientan a ver la gloria y la honra de Dios sobre tu vida. Son aquellos que dan el testimonio de que Dios es real sobre ti. Son aquellos que dicen, ese o esa sí es hija de Dios o hijo de Dios. Porque en medio del menosprecio es la plataforma o el epicentro que Dios usa para llevarte a un lugar de honra. Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién te está menospreciando? Porque el que te está menospreciando no te está haciendo un daño, te está llevando, te está empujando al lugar que Dios quiere llevarte. Te está acelerando aquello a lo que Dios te quiere posicionar. Pero que es justo y necesario el menosprecio para que puedas sanar y que puedas ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Yo siempre he dicho, la mejor predicación es la que tú vives. Yo no puedo predicarle de fe si no tengo fe. Yo no puedo predicarle de perdón si no he perdonado. Yo no puedo predicarle de amor si no amo. Pero le predico de estas cosas porque las he vivido. Y yo sí sé, y yo sé que es ser menospreciado. Cierro con esto. Cierro con esto. Mi madre salía y, hermano, yo siempre he sido como el niño de la casa. A mí nunca me ha gustado salir.
Yo era siempre el de la casa, pero cuando salía, salía. Lo que no hacía en un año, lo hacía en un día. Ese era Dios. Tiempo pasado, verbo ya no. Mire, y era lo que mi mamá salía y salía con mis otros 3 hermanos. Y ella siempre preguntaba, mis hijos, y presentaba a sus 3 hijos que salían con ella. Cuando llegaban a la casa y me veían a mí, le preguntaban, ¿y este de quién es hijo? Y mi mamá decía, ah, sí, ese también es hijo mío. Eran las expresiones de mi madre. Y le preguntaban que por qué yo no salía. Mi mamá, los calificativos que daba, ah, no, es que él es amargado. Él es aguafiesta, él es aguacatado. Hermano, imagínense los calificativos. Mi madre. Y ese menosprecio yo lo viví de mi madre. Viví el menosprecio de mis hermanos. Yo creo que más de uno lo vivimos. Tú eres un adoptado. Tú eres un recogido. A ti te cambiaron en un hospital. A ti te recogieron en un basurero. Hermano, yo viví esa parte. Tanto de que yo llegué a creérmelo. Yo llegué a creerme que yo era adoptado. Porque yo decía, mis hermanos le siguen a mi mamá, le gusta el desorden, le gusta salir, le gusta hacer eso, a mí no. A mis hermanos les gusta, todos tienen cosas en común. Hermano, yo no tengo nada en común con ninguno. Y tanto yo no sé cuánto se viene y se me olvida el nombre del programa. Y mi hermano me lo cantaban, menospreciándome. Aquel programa dice que uno de estos animales es diferente de los otros. Hermano, esa era la canción de todos los días de mis hermanos para mí. Porque de todos mis hermanos el que tiene los ojos más estrechos soy yo. De todos mis hermanos el más claro soy yo. De todos mis hermanos, yo soy como el más sumiso, el más obediente de muchas cosas. No me estoy dando una gloria, puedo hablar con mi madre. Pero en esa parte, cuando yo veía estos contratos, yo decía, mis hermanos son rebeldes, son groseros, son esto, yo no, yo soy el adoptado. De verdad, a mí como que me cambiaron en el hospital. Hermano, y yo comencé a creerme en estas cosas por causa del menosprecio. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Sanó esa parte en mí. Tanto de que hoy en día mi madre, antes de tomar cualquier decisión, me manda a llamar. Y yo a veces le digo, pero usted es la ama de casa de aquí, usted es la que manda, esa es su casa, esa no es la mía. Ella me dice, no, lo que tú digas yo lo hago. Mis hermanos, aunque no han conocido a Dios, antes de hacer cualquier cosa, me llaman, me preguntan y me dicen, ora por mí, lo que tú digas yo hago. Después de ser el menospreciado, vengo a ser el honrado por Dios. Amén. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que nunca nos vamos a quedar en el menosprecio. Dios nos va a sacar porque somos de alta estima para Él. Amén. Así que no vivas más en el menosprecio. No digas de que sí es verdad que eres adoptado. No digas más de que yo nací como un día dije yo para ver tristeza y dolor. Por eso cuando yo leo el libro de Jeremías en el capítulo 20, verso 7, cuando él dice, me sedujiste, oh Jehová, y fuiste más fuerte que yo. Y él comienza a hablar. Llega un texto donde él dice, y comenzó a maldecir el día en que había nacido, comenzó a maldecir a su madre, a su padre, al doctor que no tenía nada que ver en el asunto, cuando dijo, maldito sea el hombre aquel que le dio buenas a mi padre, diciendo, varón te ha nacido. Allí me identifiqué yo, aquella madrugada, cuando quise quitarme la vida. Cuando comencé a maldecir el día en que había nacido, comencé a maldecir la vida de mi madre, de mi padre y del doctor. Porque yo dije, aquel doctor, ¿por qué no se quitó y dejó que me hubiese caído y me hubiera estrellado contra el piso y hubiese muerto ese mismo día? Cuando yo leí eso en Jeremías, hermano, usted no sabe cómo el Espíritu me quebrantó. Y si algo había entendido David, en medio del menosprecio, él dijo en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, a la altura del verso 10, dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y fueron las mismas palabras que Dios me dijo aquella madrugada, cuando en medio del menosprecio y en medio de lo que vivía, estaba a punto de quitarme la vida. Y si hay alguien que puede decirle que puede salir del menosprecio, yo lo viví. Dios me sacó y me ha honrado en este tiempo.
Y si lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo. Colócate sobre tus pies, iglesia.